Cordial saludo, mi nombre es Lady Karina Montero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Nuestro curso, Desarrollo del Lenguaje. Hablaremos acerca de las diferencias del concepto de habla y lenguaje, los trastornos del lenguaje y comprenderemos los tipos de comunicación verbal, escrita y no verbal. ¿Qué es el habla? El habla es la manifestación individual de la lengua. Es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua. El lenguaje. El lenguaje es el potencial que tenemos para usar signos orales escritos de la lengua. Es decir, es la facultad que tenemos los humanos para comunicarnos. Es una capacidad innata y abstracta, ya que ocurre en el plano mental. Sin el lenguaje no puede haber lengua ni habla. Diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla es la expresión individual de la lengua. Es la manifestación oral de la lengua. El lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante el uso de signos verbales escritos, gestuales para expresar nuestros pensamientos. El habla. El habla necesita de 3 elementos. La articulación, que es la materialización de los fonemas que componen la lengua. La voz, el sonido que resulta de las vibraciones de las cuerdas vocales. Y el ritmo, que es la velocidad de cada sujeto hablante. El lenguaje es un patrón universal. Requiere de la lengua y el habla para ser expresado. El habla es concreta. El lenguaje es una habilidad humana innata. El habla está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. El lenguaje es intangible. El habla se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. El lenguaje es oral o escrito, que podría ser una carta, un mensaje de voz, un artículo científico. El habla no está categorizado por tipos, una conversación o un discurso. Trastorno del lenguaje y el habla. Los trastornos del lenguaje y el habla se pueden presentar juntos o por sí solos. Todos los niños evolucionan según su ritmo. En la parte del habla y del lenguaje se debe estar atento a las señales y signos que nos muestran los niños en el transcurso de su crecimiento. Los trastornos del lenguaje y el habla pueden presentarse con otros trastornos que afectan la escritura y la lectura en los niños. También se puede presentar con trastornos emocionales o conductuales como el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, la ansiedad y el trastorno del espectro autista. Es importante que estos trastornos del habla y del lenguaje sean tratados por un médico o personal de la salud especializado en patología del habla y del lenguaje, que sea el encargado de revisar si hay posibles lesiones auditivas o otras razones para que tengan los niños este tipo de trastornos. El trastorno del lenguaje, entonces hablaríamos aquí de una afasia, que es la dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. También podríamos decir el trastorno de procesamiento auditivo, que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. ¿Qué es el trastorno
trastorno del habla. Diríamos que es la dificultad para formar correctamente las palabras o los sonidos específicos. Y también diríamos que es la dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problema, como en el caso del tartamudeo o el balbuceo. Tres tipos de comunicación. La comunicación, el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje mímico o el no verbal. El lenguaje oral. La lengua es un sistema de signos desarrollado por los humanos a través de sus órganos naturales de fonación, como la realización de un lenguaje. El habla es el acto oral de expresión de un lenguaje. Por lo tanto, los hombres hablan realizaciones orales de una forma de lengua. Todos los lenguajes se constituyen con signos. El signo por excelencia pertenece a una lengua, es el lingüístico. Se necesita un emisor, un receptor y un mensaje. Ejemplos de un lenguaje oral. Cuando la madre relata una historia a su hijo antes de ir a dormir. Y la segunda, cuando un joven expresa palabras de agradecimiento a su madre el día de su grado. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura, la cual se entiende como un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un método de comunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Ejemplo del lenguaje escrito. Un poema dejado por un esposo encima de la mesita de noche antes de irse a trabajar. Otro ejemplo, cuando te llega un fax de tu jefe con una petición laboral. Y el lenguaje mímico, o en este caso el no verbal, es de un tipo de lenguaje en el que los signos por naturaleza de este lenguaje son señas o gestos. Ejemplo de estos: cuando un niño se comporta mal en el centro comercial y la mamá lo mira y le hace una cara, un gesto, diciéndole, compórtate. ¿Sí? Y el otro podría ser cuando una persona señala un objeto y le dice a otra, tómalo, pero no necesita hablar, simplemente con señalarlo, la otra persona lo entiende.